Hola inversionistas y bienvenidos al mundo del dinero. Hoy te sumergirás en un viaje de descubrimiento financiero. En este video revelaremos los secretos mejor guardados sobre el dinero que la educación tradicional nunca nos mencionó. Prepárate para desbloquear el conocimiento que puede cambiar tu relación con las finanzas y llevarte hacia la prosperidad. Número 1. No hace falta dinero para invertir. Se hace dinero invirtiendo. La mayoría de los profesores nunca ha tenido ingresos más allá de su salario. Por lo tanto, no pueden hablar de lo que no conocen, lo cual deja entender que hace falta dinero para invertir, puesto que ellos al no tener excesivos ingresos, no invierten. Pero la realidad es bien distinta. El dinero se hace invirtiendo, por pequeña que sea la cantidad invertida. Por lo tanto, todo el mundo puede y debería invertir para obtener más dinero. Si esperas a tener dinero para invertir, no estarás siguiendo el mejor proceso para el enriquecimiento, pues estarás dejando pasar excelentes oportunidades de inversión, comenzando por la magia del interés compuesto. De hecho, gracias a la tecnología aplicada al mundo de las finanzas, hoy en día se puede invertir desde cantidades muy bajas. Contrariamente a lo que mucha gente cree, la bolsa no es una inversión más arriesgada que otras, si se sabe cómo invertir. Antes de comenzar con la lección número 2, si te apasiona el mundo de las finanzas y estás buscando aprender más sobre cómo tomar el control de tus recursos económicos, te invito a que te suscribas a nuestro canal. En él encontrarás contenido variado y enriquecedor que aborda desde consejos prácticos hasta estrategias para gestionar tu dinero de manera inteligente. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones futuras y únete a esta comunidad comprometida con un futuro financiero brillante. Suscríbete ahora y comencemos este emocionante viaje juntos. Número 2. Si deseas hacer dinero de verdad, no debes intercambiar tu tiempo por dinero. Si intercambias tu tiempo por dinero, nunca llegarás a ser libre financieramente. Pero esto es algo que no nos dicen en la escuela porque los profesores no son conscientes de ello, ya que, precisamente, ellos intercambian su tiempo impartiendo clases a cambio de su salario. Si deseas alcanzar la libertad financiera, debes generar fuentes adicionales de ingresos que tengan el potencial de crecer exponencialmente. De esta manera, tus ingresos no dependerán de tu tiempo y seguirás percibiendo dinero aunque no estés trabajando. Así, tu patrimonio crecerá de manera exponencial y no lineal como sería el caso si tus únicos ingresos provienen de tu sueldo. Encontrar este tipo de inversiones se llevará tiempo y esfuerzo, pero una vez que esté todo en marcha, el esfuerzo será mínimo e insignificante comparado con los ingresos que podemos obtener. Un claro ejemplo es una inversión inmobiliaria. Buscar el piso y obtener información nos llevará bastante tiempo, pero una vez que hayamos adquirido el bien y hayamos encontrado un inquilino, recibiremos unos interesantes ingresos todos los meses sin que tengamos que hacer gran cosa. La excepción es que si hay que hacer algún tipo de reparación, lo cual es mucho más infrecuente de lo que se suele pensar y, además, es algo que se puede perfectamente delegar. Si conseguimos acumular varias fuentes de ingresos pasivos de este tipo, conseguiremos alcanzar la riqueza, lo cual no será el caso si seguimos dependiendo únicamente de los ingresos que dependen directamente de nuestro tiempo y trabajo. Número 3. Debes pagarte primero. Esto es un concepto básico que encontraremos en numerosos libros de educación financiera. A pesar de ser algo básico pero esencial, en la escuela nos enseña a gestionar nuestro dinero. Nos hacen creer que lo que importa es cuánto cobramos, pero eso no es así. Lo que importa realmente es cuánto conseguimos no gastar y qué podemos, por lo tanto, destinar al ahorro y o inversiones. Es por eso que se ven multitud de casos de personas con elevados ingresos que, tristemente, no llegan a fin de mes. El motivo es que estas personas no saben gestionar su dinero. Por lo tanto, aunque les den un aumento de sueldo, van a seguir en la misma situación, puesto que el problema no es lo que ganan, sino lo que gastan, ya que no se pagan primero ellos mismos. De esta manera, estará mejor financieramente una persona con ingresos modestos, pero que tenga una sólida educación financiera y ahorre sistemáticamente parte de su sueldo, que otra persona que cobre mucho más, pero se lo gaste todo. Por lo tanto, es esencial pagarse primero. Lo que esto significa es que primero debes ahorrar, aunque tan solo sea 5 o 10% de tu sueldo. Si lo haces al revés, es decir, gastar y al final ahorrar, te lo gastarás todo y no te quedará nada para ahorrar, y por lo tanto, no podrás invertir y así poner a trabajar tu dinero por ti, en vez de que tú trabajes por el dinero. Número 4. Aprende a asegurar tu futuro. La escuela nos enseña que tenemos que ser buenos alumnos para conseguir un buen puesto de trabajo con un buen sueldo. Sin embargo, como ya hemos dicho antes, un trabajo es intercambiar nuestro tiempo por dinero, y haciendo esto, nunca nos haremos ricos. Pero es que además, tener un trabajo no ofrece la seguridad que la gente piensa. Te pueden despedir en cualquier momento. Cierto es que recibirás una indemnización, pero muchas veces dicha indemnización no te asegurará tu futuro más allá de un par de meses. Tu empresa puede cerrar o incluso te pueden bajar el sueldo sin previo aviso. Y, llegados a la jubilación, no es ni siquiera seguro que el Estado tenga suficientes fondos para que recibas la pensión para la cual has cotizado. En su lugar, la escuela debería enseñarnos a crearnos múltiples fuentes de ingresos. De esta manera, si una fuente falla, por ejemplo, un inquilino se va de nuestro piso y tardamos un tiempo en encontrar otro inquilino, nuestra estabilidad financiera no se verá afectada, puesto que podremos contar con los ingresos generados por las demás fuentes de ingresos. Así pues, debes aprender a asegurar tu futuro económico por ti mismo creándote distintas fuentes de ingresos. Cuantas más fuentes de ingresos tengas, mejor será, puesto que más ingresos tendrás de manera recurrente y pasiva, pudiendo dedicar tu tiempo a lo que más te guste. Solo así podrás
a asegurar realmente tu futuro económico, mientras disfrutas al máximo de la vida ahora mismo. Número 5. Invertir desde joven. Invertir desde joven es fundamental. Por un lado, podrás aprovechar el interés compuesto y segundo, desarrollarás una mentalidad a largo plazo fundamental para construir tu riqueza. Ahora bien, si nunca has invertido, esto no significa que ya no sirva o que perdiste tu oportunidad. Si bien es posible que tu dinero no goce de tanto tiempo para crecer, sin dudas, es preferible empezar a invertir hoy lo que tienes y no seguir aplazando esta decisión tan importante. Muchas personas creen que la fórmula para hacerse millonarios es algún truco secreto. Están muy equivocados. De hecho, la fórmula siempre ha sido clara y revelada. Si quieres construir riqueza deberás ahorrar, gastar menos de lo que ganas e invertir tu dinero de tal forma que este crezca para ti, independientemente de tu trabajo, y aproveche los beneficios del interés compuesto a lo largo de los años. Número 6. Deuda buena contra deuda mala. No todas las deudas son malas. De hecho, existe un cierto tipo de deudas que te permiten apalancarte y tener un crecimiento financiero. Entender las diferencias entre ambos tipos de deudas es una de esas lecciones del dinero que no te enseñan en la escuela y que resultan fundamentales para tener una buena salud financiera. Deuda mala es aquella deuda en la que incurres para solucionar necesidades o antojos de corto plazo, las cuales no generan ganancias o rentabilidades futuras y cuyo valor se deprecia. Todas las compras emocionales, antojos y cosas que adquieres porque no tienes el dinero disponible, a las cuales accedes por medio de una deuda, constituyen una deuda mala. Deuda buena. A diferencia de la deuda mala, este tipo de deuda te permite disponer de un capital el cual será utilizado para generar ingresos adicionales. Este es el caso de las deudas para invertir en un proyecto, para tu educación o formación, para emprender un negocio, entre otras. Estas deudas, más allá de destruir valor, lo que están haciendo es capitalizarte para invertir dicho dinero en un proyecto, cuya rentabilidad te generará el suficiente dinero para cubrir los intereses de tu deuda y quedarte con un excedente. Básicamente, la deuda buena es la manera como las personas financieramente inteligentes deciden trabajar con el dinero de los demás. Número 7. Tarjetas de crédito. Un gran porcentaje de la economía del país, no importa cuál sea, se mueve por medio del crédito, la financiación y el consumo de las personas. Dentro de esta realidad, las tarjetas de crédito juegan un papel fundamental, las cuales, lastimosamente, nunca nos enseñaron a manejar o administrar durante la escuela. Lo primero que hay que aclarar es que estos plásticos no son malos como tal. El problema es el manejo que le damos y la interpretación que tienen para nosotros. Si para ti una tarjeta de crédito es una extensión a tu capacidad de pago y la utilizas para comprar cosas para las cuales no tienes el dinero, esta será un gran problema financiero. Si por el contrario, entiendes que estos plásticos te financian entre 30 y 45 días y que si realizas compras inteligentes para las cuales tienes capacidad de pago, estos plásticos te ofrecen grandes beneficios. Por lo cual, es momento de entender cómo funcionan estas tarjetas de crédito y comenzar a utilizarlas teniendo en cuenta estas lecciones del dinero que resultan fundamentales para la construcción de libertad financiera. A pesar de que hubiera sido mejor aprender estas claves en la escuela mientras éramos pequeños, nunca es tarde para aprender y corregir, por lo que si te informas más sobre estas 7 lecciones sobre el dinero, aumentará significativamente tu educación financiera y, si además comienzas a invertir de manera regular, alcanzarás más rápidamente tus metas y podrás tener una vida más plena y feliz. Y con eso, llegamos al final de nuestro viaje a través de estas 7 lecciones esenciales sobre el dinero que, lamentablemente, no forman parte del plan de estudios escolar. Espero que esta información te haya abierto los ojos y te haya inspirado a tomar medidas para fortalecer tu bienestar financiero. Si encontraste útiles estas lecciones, no olvides darle like y compartir el video para que más personas puedan aprender sobre estas claves para el éxito financiero. Recuerda, tu futuro financiero está en tus manos. Nos vemos en el próximo video.